desde la Franja de Gaza hacia Israel. En un principio el ejército habló de decenas de terroristas que se habían infiltrado. Hoy sabemos que no fueron decenas, que fueron cientos de terroristas que se infiltraron desde la Franja de Gaza hacia Israel. El drama, digamos, de las primeras horas fue que esta infiltración ocurrió por tierra, mar y aire, es decir, terroristas se infiltraron de tres formas. Por un lugar, atacaron, violentaron la valla de seguridad que hay entre la Franja de Gaza e Israel en varios puntos de esta valla de seguridad y de esta forma pudieron infiltrarse de forma terrestre. Por otro lado, con la cubierta, podemos decir, de los cohetes, y si quieren después les puedo compartir algunos videos, el Hamas también lanzó a terroristas en parapente que cruzaron la frontera desde Israel, desde la Franja de Gaza, perdón, hacia el sur de Israel, y en paralelo también el comando marítimo del Hamas realizó varias invasiones por mar. Teniendo esta imagen para el comienzo de la guerra, podemos decir, lo que pasó en las próximas horas fue que los terroristas de Hamas intentaron avanzar en centros poblados de Israel y de alguna forma invadir centros poblados de Israel, todo esto con armas automáticas, muchas veces montados en camiones en los que tenían armas montadas para disparar, y realmente comenzaron a disparar a todas las personas que veían, cualquier israelí que encontraban en la calle, sean niños, adolescentes, ancianos, jóvenes, quien sea, sin importar sexo, religión, edad, si es un soldado, si es un civil, realmente para ellos, mientras más asesinados mejor, comenzaron a pasar puerta por puerta, casa por casa, en las diferentes comunidades israelíes, haciendo dos cosas. Por un lado, masacrando, disparando a lo que vieran, y por otro lado, comenzaron también a tomar rehenes, a secuestrar a personas y llevarlos a la Franja de Gaza. Y cuando hablo de secuestrar personas vivas, personas, familias inclusive, vivas que estaban en esas casas, y también se cree que hay varios cuerpos de personas que fueron asesinadas en Israel y que el cuerpo fue llevado ahora a la Franja de Gaza. Más adelante vamos a hablar un poco de números, pero en esta parte que estamos hablando de los secuestros, hay una estimación de que hay hoy en la Franja de Gaza entre 100 y 130 israelíes que están secuestrados en manos del Hamas. Aún no han sido identificados todos con total seguridad, aún no todas las familias han sido notificadas con seguridad de que sus familiares están en la Franja de Gaza, pero se cree que este es el número y hay una gran cantidad de desaparecidos que aún están intentando entender exactamente en dónde están. Entonces, dándose esta invasión de la organización terrorista Hamas hacia Israel, como decía, comienzan a entrar a diferentes comunidades israelíes y llegan a invadir 32 comunidades, ciudades y pueblos en el sur de Israel. Todo esto, obviamente, cuando el ejército de Israel comienza a reaccionar y comienza a luchar frente a frente con los terroristas en estas zonas civiles del sur de Israel. Podemos decir también que desde ese momento, el sábado a las 6:30 de la mañana que se infiltraron, apenas hoy, podríamos decir, es cuando el ejército anuncia con seguridad de que ya tienen controlada esta invasión en el sur de Israel. ¿Qué significa que tienen controlada esta invasión? Que el ejército está ahora protegiendo, resguardando a estas comunidades, a estos pueblos en el sur de Israel, pero no hay seguridad de que no hayan algunos terroristas palestinos del Hamas que pueden seguir infiltrados acá en el país. Ahora, dicho esto, creo que es importante por un momento subrayar un poco la situación que se vivió en el sur de Israel durante las primeras 24 horas prácticamente, que fue realmente una masacre. Se los decía al comienzo en unas pocas palabras, pero creo que es importante destacarlo. Hemos visto imágenes de familias completas que fueron asesinadas a tiros por terroristas de Hamas, casas que fueron incendiadas con personas adentro. Fue realmente una masacre como no se ha visto en la historia moderna, podría decir, del Estado de Israel y del pueblo judío, y realmente una gran tragedia. Imagínense también la situación social en Israel, cuando estando en medio de una fiesta, un día sagrado, comienzan a llegar estas imágenes, comienzan a llegar testimonios de lo que está pasando en el sur, familiares que están en el sur comienzan a llamar a sus familiares que están en el centro de Israel contándoles su situación, muchos hablando por teléfono, mientras están hablando por teléfono escuchan que hay terroristas de Hamas entrando a sus casas, una situación realmente intolerable, inhumana, y que fue lo que vivieron los ciudadanos del sur de Israel en esas primeras horas. Eh, Me gustaría destacar también que cuando hubo esta invasión desde la Franja de Gaza hacia Israel, uno de los puntos, por ejemplo, donde se infiltraron desde la Franja de Gaza fue atrás del cruce de Erez. El cruce de Erez, para quien conoce, es un cruce humanitario que el Estado de Israel puso entre la Franja de Gaza e Israel
para que todas las personas de Gaza que necesiten entrar a Israel por motivos humanitarios, sea para recibir tratamiento médico, para buscar trabajo en Israel, para entrar a trabajar en Israel, para reunirse con familiares que viven en Israel o que viven en Cisjordania, la organización terrorista Hamas utilizó este cruce para entrar a Israel, infiltrarse y comenzar simplemente a masacrar a la población civil israelí. Luego de esta primera invasión, la organización terrorista Hamas siguió disparando cohetes de forma incesante, puedo decir hasta ahora, desde la Franja de Gaza hacia Israel. En un principio, casi todos los cohetes al sur. Ahora, en las últimas horas, han habido también muchos disparos de cohetes al centro de Israel, incluyendo la ciudad de Tel Aviv y todas las ciudades alrededor, incluso un poco más al norte de Tel Aviv, en la ciudad de Herzliya, también hubo una intercepción de un cohete. Y también, y es muy importante destacarlo, varios cohetes que fueron disparados hacia la zona de Jerusalén, nuestra capital, que además de ser nuestra capital del Estado de Israel, es también una ciudad que es santa, que es sagrada para miles de millones de personas en el mundo y donde hoy conviven judíos, cristianos, musulmanes y personas de muchas religiones. Eso un poco fue, digamos, el inicio de lo que fue esta guerra en sus primeras horas. Respecto a la infiltración, como les decía antes, el ejército de Israel ya retomó el control de la mayoría, de todos los poblados en realidad, en el sur de Israel, y comenzaron también en las últimas horas a evacuar gran parte de estas comunidades. Vamos a hablar en un rato de por qué están evacuando las comunidades, pero 15 de las 24 comunidades en el sur de Israel ya han sido evacuadas y las otras comunidades que no han sido evacuadas, algunas de ellas van a ser evacuadas en las próximas horas y otras se ha decidido por el momento no evacuarlas, principalmente por la cantidad de población que hay en esas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Sderot, que es una de las principales ciudades en el sur de Israel. Hablando un poco de números y hablando también de lo que pasó en las últimas horas, la cifra actual, y esto es algo importante resaltar que es actual, la cifra actual es de más de 900 israelíes asesinados, la enorme mayoría de ellos asesinados durante las primeras horas de esta guerra, durante el primer día de esta guerra, podríamos decir, el día sábado, y en su gran mayoría asesinados durante estas infiltraciones de Hamas, menos personas han muerto por los cohetes. De estas 900 personas asesinadas, entre ellas hay 73 soldados israelíes que han sido identificados como soldados. Puede ser que hayan más personas de estas 900 que sean soldados, pero en Israel hay una política por sensibilidad de no declarar a un soldado como fallecido hasta que toda la familia no sea notificada, y es probable que este número siga subiendo en las próximas horas. Para poner en proporción este número que tiré, que les puede sonar a muy grande o muy pequeño, para entender un poco qué significan 900 israelíes asesinados, les quiero dar 3 datos para que entendamos la magnitud de esta tragedia. El primer dato que me gustaría aportarles es que 900 israelíes asesinados es la mayor cantidad de judíos asesinados en un solo día desde el Holocausto. Es decir, desde el final del Holocausto no había pasado en la historia judía que 900 judíos sean asesinados de forma salvaje como fueron asesinados este día sábado. Es realmente una tragedia sin igual. Si han tenido la oportunidad o la desgracia, podría decir, de ver imágenes de lo que pasó ahí, es realmente una tragedia que ha causado muchísimo dolor acá en Israel. Otro dato que les puedo dar para explicar la magnitud de estas 900 personas asesinadas es que 900 personas en 24 horas puede sonar un número alto. En Israel, uno de los grandes traumas que tuvimos en la historia moderna del Estado de Israel fue la Segunda Intifada, que para los que no conocen, fue una ola de atentados que ocurrió entre el año 2000 y el año 2005, 5 años donde prácticamente todos los días habían atentados terroristas, terroristas que se infiltraban en Israel con bombas y hacían atentados suicidas en restaurantes, en cafés, en discotecas, en autobuses, y en esos 5 años de atentados terroristas hubo 1000 asesinados. Eso estamos hablando de 5 años y una cantidad similar en apenas un día. Y el tercer dato que les quiero dar y compartir es que si hablamos de 900 asesinados en un día, estamos hablando de 900 asesinados en un país de 9 millones de personas. Eso sería similar a que en las Torres Gemelas, por ejemplo, hubiesen muerto 26.000 estadounidenses, cuando el número de estadounidenses que murió en los atentados a las Torres Gemelas fue de aproximadamente 3.000. Eso para entender lo que significa para un país de 9 millones de personas que hayan asesinado a 900 personas en un día. Repito el número 900 porque es el número actual de personas declaradas oficialmente como muertas. Es probable que en las próximas horas este número suba, no necesariamente porque muera gente nueva, entre comillas, sino porque van a seguir apareciendo personas que están desaparecidas en este momento y que pueden encontrarlas muertas, o incluso personas
que no han sido identificadas y por lo tanto no han sido contabilizadas como muertas, y este número seguramente va a seguir subiendo en las próximas horas. Respecto a los heridos, se habla de 2.500 heridos desde el día sábado. Eh, Todavía hay cientos de ellos que están luchando por sus vidas en los hospitales. Hay todavía un caos bastante importante en los hospitales de Israel, en el sur del país, pero también en el centro e incluso en Jerusalén. Han habido heridos evacuados prácticamente a todos los hospitales. Una de las cosas que conversamos y mencionamos es el tema de los cohetes. Como les decía, desde el día sábado han disparado cohetes prácticamente todo el tiempo hacia el sur de Israel, hacia el centro y también hacia Jerusalén. El número actual de cohetes disparados por el Hamas desde la Franja de Gaza alcanza ya los 4.500 cohetes en un espacio de menos de 3 días. Esto un poco es, hablando de números del lado de las víctimas israelíes y de los cohetes. Puedo decirles también otro dato que es muy importante, que en las últimas horas Israel ha comenzado a enrolar a sus fuerzas de reserva y ya hay alrededor de 300.000 personas, 300.000 israelíes que han sido llamadas a la reserva del ejército de Israel, probablemente para lo que se va a venir en las próximas horas, que va a ser un operativo a gran escala contra el Hamas en la Franja de Gaza. Como les decía al comienzo, la masacre que hubo en la mañana del día sábado durante las horas siguientes fue para nosotros una masacre trágica, muy triste, muy dolorosa, pero que también sirvió para mostrarle al mundo algo que llevamos años diciendo, que es que el Hamas es una organización terrorista, pero también es una organización salvaje, una organización inhumana, una organización radical y que no puede ser representante legítimo de nadie, especialmente no del pueblo palestino y especialmente no de los residentes de Gaza que están sufriendo las consecuencias de que una organización terrorista como Hamas sea quien esté dominando sobre ese territorio. Hablamos un poco de lo que pasó hasta este momento. Vamos a hablar un poco de lo que fueron las últimas horas en Israel. Como les decía, hubo durante la tarde de hoy también ataques con cohetes. Por ejemplo, uno de los ataques con cohetes hacia Jerusalén impactó en una mezquita al lado de Jerusalén. Esto nos muestra también cómo el terrorismo de la organización terrorista Hamas no distingue entre judíos, musulmanes, cristianos y demás, y que es realmente un peligro para todos los que nos encontramos en esta tierra. Respecto a la situación de los secuestrados, como decía, se estima que hay entre 100 y 130 secuestrados todavía dentro de la Franja de Gaza. Por supuesto, no se sabe el estatus de ellos en este momento, no hay ningún contacto directo con ellos, pero en las últimas horas tuvimos la lamentable noticia de que el portavoz oficial del Hamas, Abu Obeida, publicó en los canales oficiales de la organización terrorista Hamas una amenaza de que a partir de ahora la organización terrorista va a comenzar a ejecutar a estos rehenes uno por cada ataque que haga Israel en la Franja de Gaza. Esto nos habla y nos muestra cómo realmente la organización es una organización salvaje, lo que vemos de organizaciones similares como el ISIS, que el mundo combatió con tanta fuerza desde hace unos años, ahora es una realidad que estamos viviendo aquí también en Israel. Dicho todo esto, las indicaciones actuales en Israel es todavía un estado de emergencia. No hay, por ejemplo, clases en las escuelas israelíes hasta nuevo aviso. Por ahora la orden oficial es hasta mañana. No hay clases, pero seguramente sea extendida. Y el Comando de Defensa Civil del Ejército de Israel pide a todos los israelíes que no salgan a las calles si no hay necesidad de hacerlo. Pide a todos los israelíes que se mantengan en sus casas y cerca de los refugios. Y hay también una orden de preparar los refugios para que puedan permanecer por tiempos prolongados hasta 72 horas, es decir, tener en los refugios agua, tener alimentos, tener, por ejemplo, una radio con baterías por si hay algún corte de electricidad, tener cargadores para los teléfonos, etcétera, etcétera. Esto como una medida preventiva de lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. Asimismo, en la tarde de hoy, uno de los episodios que se dio es también el intento de invasión de terroristas no desde el sur de Israel, sino desde el norte de Israel, desde la frontera con el Líbano. Hubo dos terroristas, seguramente parte de la organización Hezbollah, que está en el Líbano, que intentaron infiltrarse en territorio israelí y hubo un intercambio de fuego con efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel y los dos terroristas fueron abatidos. Israel está intentando asegurarse de que esta guerra se mantenga solamente en su frontera sur y solamente contra la organización terrorista Hamas. Nuestro interés es proteger a nuestros ciudadanos, nuestro interés es neutralizar las capacidades terroristas de la organización Hamas y no que haya una guerra acá
digamos, regional con otros enemigos que tenemos en la zona. Asimismo, el mensaje tanto del primer ministro Netanyahu como del presidente Herzog a los países del mundo en las últimas horas es pidiendo una condena internacional fuerte e inequívoca contra las acciones del Hamas. Le piden a los líderes del mundo que designen a la organización Hamas como una organización terrorista. Lamentablemente, no todos los países del mundo reconocen a Hamas como lo que es, como una organización terrorista. Entonces, un primer llamado es de reconocer a Hamas como una organización terrorista, de condenar sus acciones y al mismo tiempo de apoyar el derecho de el Estado de Israel a defender y proteger a sus ciudadanos, tal como lo haría cualquier otro país en el mundo. Es importante destacar otras dos cosas. En primer lugar, que la operación que va a hacer las fuerzas, que están haciendo en realidad ya las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza, no es una operación contra el pueblo palestino y no es una operación contra los civiles de Gaza, sino que es una operación contra la organización terrorista Hamas, donde el objetivo principal es atacar y neutralizar las capacidades militares terroristas de la organización Hamas. Es decir, almacenes de armas, lugares de donde se lanzan cohetes, cuarteles de la organización, algunos de ellos son incluso subterráneos, y eso es lo que va a estar haciendo las Fuerzas de Defensa de Israel durante las próximas horas. Hablábamos de que hay unos 300.000 reservistas enrolados y realmente se espera un operativo a gran escala de Israel en la Franja de Gaza. En principio y hasta ahora ha sido por vía aérea, pero probablemente también haya en algún momento una incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. Eso de alguna forma es el panorama actual, y hablando un poquito de lo que se viene en los próximos días, acá el mensaje de las autoridades a los ciudadanos israelíes es que esto va a ser una guerra que va a durar un tiempo prolongado, no es algo que va a durar horas, probablemente tampoco días, sino tal vez semanas o incluso meses. El Estado de Israel se pone como objetivo realmente acabar con las capacidades terroristas del Hamas. Eso es parte de nuestros objetivos. Sabemos que para que los ciudadanos de Israel puedan estar seguros, es lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer las fuerzas de defensa de Israel en los próximos días, semanas y meses, y eso es lo que va a estar haciendo el ejército de Israel. Hay muchas preguntas sobre el tema de los rehenes y de los secuestrados, y hay dos preguntas principales. Una pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Va a negociar Israel por su liberación o no? Y la segunda pregunta es cómo, si Israel está ahora atacando en la Franja de Gaza, puede asegurarse que no haya ningún rehén israelí que sea afectado por esos ataques. Lamentablemente no hay una respuesta concreta y definitiva para ninguna de las dos preguntas. En primer lugar, Israel ha afirmado de forma oficial que no va a negociar con la organización terrorista Hamas por la liberación, pero hay que ver qué va a pasar en las próximas horas acá en Israel y ver realmente cuál va a ser la situación de estos rehenes y qué va a estar pasando también en la opinión pública israelí durante las próximas horas. Asimismo, el Estado de Israel tiene como prioridad neutralizar las capacidades terroristas de Hamas, y eso es lo que están intentando todo este tiempo, y el Hamas intenta mostrar cómo en algunos de esos ataques también pueden morir ciudadanos israelíes que están secuestrados en Gaza. Estoy tratando de leer aquí algunas preguntas también para ir contestando. Quiero un poco contar el contexto también de qué es el Hamas, de dónde viene este conflicto, cómo llegamos a lo que pasó durante el día sábado y también por qué ahora, que creo que es una de las preguntas más importantes que se están haciendo acá también en el chat. En comienzo, la organización terrorista Hamas es una organización terrorista que fue fundada y que en su carta fundacional, desde un comienzo, dice de forma abierta que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Textualmente dice que Israel existe y seguirá existiendo hasta que el Islam lo elimine, como ha eliminado a muchos otros a través de su historia. Es una organización terrorista que está financiada, apoyada, y que de alguna forma quien está detrás de esta organización terrorista es el régimen iraní. Forma parte de lo que llamamos los brazos del régimen iraní en la región, que lo que buscan es, por un lado, borrar a Israel del mapa, y lo dicen de forma abierta. Hace 48 horas, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, volvió a decir que Israel es un cáncer que debe ser erradicado del Medio Oriente. Lo dicen de forma abierta y no lo esconden, y realmente utilizan a organizaciones como el Hamas como su proxy